Hoy en 23 p.m. El gobierno y Cristina van por sus votos, pero Massa y Randazzo prometen dar pelea. Yo pienso que no se puede ir a buscar a los votos de otros sino más. Interna caliente. La CGT dividida marcha mañana contra Macri. Magario dispara contra Vidal. De 2/3 partes que no la quieren y que no quieren que continúe con esta política y esta forma de gobernar, demuestra que la gente ya no le cree más. En vivo, Federico Pinedo responde a todo. Hoy en 23 p.m. Muy buenas noches a todos y a todas. Hoy en 23 p.m. vamos a tener un gran debate porque está Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, el más peronista, si se quiere, de los hombres del macrismo, que seguramente a partir de diciembre, si no cambia drásticamente el escenario electoral, va a tener que convivir nada más ni nada menos que con Cristina Kirchner. Así que vamos a preguntarle eso y cómo está el gobierno después de las elecciones internas, donde quedó mucho mejor parado de lo que muchos incluso imaginaban. Varios temas para debatir. También la marcha de mañana de la CGT, una CGT que llega a una manifestación a Plaza de Mayo completamente dividida. Están los que dicen vamos al paro y están directamente los grandes gremios que están diciendo nosotros ni siquiera vamos a movilizar. En esa grieta se está moviendo hoy el sindicalismo y por supuesto en ese debate disfruta el gobierno. Pero las elecciones es lo que está ganando el debate público y todos van por los votos, sobre todo de Randazzo y de Massa. Cristina y Cambiemos detrás de las voluntades de esos dos candidatos. El informe y lo debatimos. La pelea por los votos de Massa y de Randazzo continúa. Luego de las PASO, Unidad Ciudadana y Cambiemos buscan cómo hacer para crecer de cara a octubre y van en busca de los votos de las otras fuerzas, algo que ya había intentado Cristina antes de las últimas elecciones. Todos sabemos cuál es el voto más directo. Sin embargo, desde un país salieron rápidamente a aclarar que no se van a llevar los votos de Massa tan fácilmente. Yo pienso que no se puede ir a buscar a los votos de otros sino más. ¿Desde qué posiciones? ¿Con qué discurso? Las urnas hablan, ¿no es cierto? Hay que saber oírlas. Lo mismo piensan desde el espacio de Randazzo, donde a pesar de prácticamente no tener esperanzas de cara a octubre, dejan en claro que no se darán por vencidos. Queda claro entonces que no hay posibilidad de que Randazzo baje su candidatura. No, en absoluto. Aparte, con apenas 20 días, 500.000 bonaerenses nos acompañaron. La lucha de cara a octubre está cada vez más presente y los votos de Massa y de Randazzo son los grandes protagonistas en la batalla por la provincia de Buenos Aires. Bueno, está claro que las estrategias van a estar por ahí, ¿no? Los dos espacios, tanto Cristina Kirchner como María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich, el candidato, y el gobierno mismo están detrás de los votos de Massa y de Randazzo, que van a intentar ellos, ¿no?, mantener lo que tienen. Estamos hoy con la presencia de Marcos Novaro, sociólogo, gracias por estar acá. Julio Bárbaro, analista político, bueno, todos lo conocen, no hay mucha presentación para Julio. Matías Tombolini, candidato a diputado nacional por Un País. Salvaste los trapos, Tombo, ¿no? Muy contento. Y Cecilia Bufflet, gracias Ceci por acompañarnos, periodista especializada en economía. Por supuesto nos acompañan Pablo de León, Beto Valdés, como todos los días. Bueno, Pablo, ¿están ya marcadas las estrategias dentro de los dos espacios políticos más importantes para las próximas elecciones? Sí, claramente. El gobierno se tomó unos días de descanso, Vidal cenó con Macri en el sur y ahora van a ver qué sacan de los que no votaron y también qué le sacan al espacio de Massa en esta cuestión del voto útil, de decir, bueno, vamos más a polarizar. Después del otro lado están todos, ahora todos son peronistas. Cristina reivindica a Cato Podis, el intendente de San Martín. Randazzo dice, yo tengo 500.000 votos, son míos y voy a ser más peronista todavía. Y Massa, y acá después él nos dirá si le va a decir adiós a Margarita en términos políticos, y va a intentar peronizar cada vez más. Entonces hay todo un número ahí, sumado a los que Solanas, Micheli dejaron sin representación en la provincia, dicen ahí hay unos 8, 9 puntos que pueden llegar a capitalizar. Y con esto, más salvar la ropa en el caso de Massa y Randazzo, y en el caso de Cristina, este sueño de subir. El tema es que va a estar todo tan polarizado que hay que ver cómo juegan los intendentes por abajo y si Cristina se mantiene, crece o si termina bajando. Claro, Beto, hay muchas reuniones por estas horas, sobre todo de los intendentes
de los de Massa y de los de Randazzo, cumbre de acá y de allá, porque tienen que mantenerse, pero también tienen que cuidar sus consejos deliberantes. Y con la boleta de Randazzo a la cabeza no van a conseguir nada. Y de alguna manera, lo que hacía recién referencia a Pablo, es decir, que Cristina tuitee una entrevista del intendente de San Martín, de Gabriel Catopodis, donde de alguna manera lo que plantea, recordemos que le fue muy mal a la lista del jefe comunal. Él no quería quedarse en el distrito, pero lo concreto es que está tirando alguna movida, o por lo menos pensando en algún tipo de acuerdo. Y paralelamente es muy interesante que es evidente que claramente Cambiemos, sobre todo María Eugenia Vidal y el presidente Macri, van tratando de cuidarlo a Randazzo, y a su vez sigue habiendo una estrategia diferente en relación a Massa. Es decir, claro, desde el gobierno nacional... El gran enemigo ahora para la Casa Rosada. Pero no para la gobernadora. De hecho, Joaquín de la Torre, el ministro de Gobierno y exintendente de San Miguel, que siempre ha sido el interlocutor, por razones obvias, con el masismo, por su pasado en el Frente Renovador, en las últimas horas tuvo un acercamiento con gente muy ligada al exintendente de Tigre. Recordemos, hay una cuestión muy interesante que la gobernadora quiere aprobar, probablemente hasta incluso antes de las elecciones, que es el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. Sí, nuevamente con el presupuesto. Exactamente. Entonces, para eso va a necesitar una vez más de los votos del Frente Renovador, del masismo, y en función de esa situación, lo que le está mandando es buena onda, como diciendo, ¿vieron? Yo cumplí durante la campaña, no los ataqué, no puedo garantizar el resto. Y paralelamente también, hablando de Felipe Solá, comienza a haber algún tipo de acercamiento de voto delivery a Solá. ¿Por qué? Porque dicen que Cristina Solá podría ser más vendible en algunos sectores del conurbano y para algunos intendentes que Cristina Vallejos. De hecho, Cristina Vallejos... Solá cortando boleta. Claro, un delivery armado Qué por algunos. difícil, ¿no? Bueno, complicado. Tenemos igual una placa con el tuit de Cristina de hoy, justamente retuiteando las frases del intendente de San Martín, de Gabriel Catopodis, que en una entrevista con Página 12, bueno, hablaba que era necesaria la unificación del peronismo, y lo que busca Cristina básicamente es eso, es convertirse en la única figura en contraposición con el gobierno, ¿no? Captar los votos de todos aquellos que están en contra de Mauricio Macri. Julio, ¿se puede peronizar Cristina a partir de ahora? Yo creo que lo que dijo el gobernador Mansur, que ganó muy bien Tucumán, dijo hay que aislar a ISIS. ISIS es Cristina. Esa definición de Mansur digamos, está claro que Macri y Cristina estamos discutiendo la democracia. Cuando es Macri y Massa, estamos discutiendo dos alternativas democráticas distintas. O sea, necesitamos que desaparezca Cristina para que se instale la democracia y salgamos del miedo. El miedo a Cristina le dio más votos a Macri que el amor a Macri, para mi gusto. Vos tomás el miedo que genera Cristina y en eso Massa se instala fuerte porque es la alternativa que Randazzo es tardío. Randazzo siguió hasta el último día. Digo, con Massa hubo una confrontación. ¿Cómo mañana en la CGT? Vos tomás los gremios que pelean y lo que son obras sociales. Los gordos ya, como tan gordos, no pueden ir a ningún paro porque no caminan. Pero verá, Julio, vos decís que los votos que obtuvo Cambiemos y la elección buena incluso en el interior del país es motivado no por motu propio, por su gestión, sino por Cristina. Es una mezcla de quererse sacar de encima a Cristina con algunos logros del gobierno que los tuvo. Pero digo, la bronca a Cristina es más fuerte que los logros del gobierno. Para mí, pero que la bronca a Cristina tampoco te quite en el medio, que también es la bronca contra la marca PJ. Porque al peronismo le fue muy mal en líneas generales en distritos. Y es más, todos los años está sacando menos votos. Yo coincido. En Formosa, en el Chaco, en Salta. Bueno, Formosa capital, pero después de Menem y Cristina, ya no sos nada. Bueno, si tenés identidad de ser liberal psicoanalista. Hay una responsabilidad total de la Liga de Gobernadores. Pero ¿cómo no la vas a negar? Por eso te digo que cuando empiezan a decir saquemos a ISIS, salís del gobernador de Fíjate quién lo dice. Claro. Mansur tiene callos de aplaudir a Cristina, fue ministro de Salud. Ese que entra, le salieron. Ese que entra y al Perovich, que es el dueño de Tucumán, en verdad, ¿no? Ese que entra cuestionado, hoy sacó muchos más votos que lo que jugaba el gobierno. Lo sacó Jaldo, lo sacó Jaldo. Salieron los votos, no empecé a explicar. No lo sacó Cano,
ni lo sacó el secretario de Vivienda. No, Digo, totalmente. la Marcos. jugada que hizo Pro ahí, que fue fuerte, le salió mal. Que en otro lado le salió muy bien. Sí, totalmente. Marcos, ¿qué se votó en las PASO? ¿Se votó contra Cristina o se votó a favor del gobierno? No, mira, yo diría, hubo un voto nacional de acompañar al gobierno a pesar de las dificultades, los errores y la demora en la reactivación. Me parece que sí, digamos, ¿no? Eso es un apoyo, digamos, más allá de la cuestión del rechazo a Cristina, yo creo que la nacionalización del voto a favor del gobierno me parece que fue exitosa, digamos, ¿no? Después el peronismo tiene su problema para nacionalizar una propuesta y también para defender el voto territorial. Son dos cosas diferentes, pero las dos cosas a veces están mezcladas, digamos, ¿no? Porque en la provincia, ¿por qué ahora Catopodis, digamos, no tendrá problema en compartir votos con votantes de Cristina? Y porque tienen que sobrevivir. Ahora, seguramente después de la elección tratarán de estar lo más lejos posible de Cristina. Pero me parece que ese juego lo van a seguir haciendo, ¿no? O sea, el peronismo tiene un problema de estrategia nacional porque la Liga de Gobernadores es muy débil, quedó incluso más débil después de las PASO, ¿no? La derrota de Schiaretti, de Bordet y compañía, digamos, la complica. Sí, no quedó ningún liderazgo dentro del peronismo que surja como renovación a partir de ahora. Exactamente. Entonces, prescindir de Cristina no es tan fácil, y sobre todo para el peronismo bonaerense, que tiene que de alguna manera compartir esos votos. Y para Macri es fácil, ¿le conviene o le conviene mantenerla ahí viva, ¿no? Con una pata en la cabeza del PJ, que no deje crecer ningún liderazgo, pero que no gane una elección. No, a mí me parece que todas las explicaciones estas sobre que Macri es el que mantiene viva a Cristina me parece que son exageraciones, ¿no? Incluso dice, Cristina está libre por culpa de Macri. O sea, ¿de dónde salen esas especulaciones? No sé. Yo creo que es cierto que es un enemigo soñado, ¿no? Tener a Cristina enfrente es lo mejor que te puede pasar. Ahora, la verdad es que si Cristina pierde la elección, como yo creo que es lo más probable, en octubre ya su liderazgo nacional, la idea de que ella va a encarnar una oposición de alcance nacional, me parece que no va a funcionar. Lo que pasa es que Cristina va a seguir viva, porque vamos a tener que sacar lo mismo que saca ahora, vamos a suponer que no saca ni un voto menos ni un voto más, va a seguir siendo un tapón para cualquier liderazgo, como ella decía, en el resto del país. ¿Qué va a surgir? Massa, que se va a sacar más o menos lo mismo. Porque es la única que tiene los votos. Porque es la única que tiene más votos. Queda líder, queda candidata ella, entra ella y no tiene heredero, no hay un tipo que sea ella. Pero donde no va esa persona, no queda ni el loro. O sea, va candidata Cristina, entra, se sienta como cuando era senadora, no le da bola a nadie a ella y ella a nadie, y se disuelve como el truquito Menem. Bueno, yo creo que a Pichetto le va a quebrar el bloque. Pero Pichetto la maneja de taquito como la manejó toda la vida. Nunca existió Cristina de senadora. Vayan a mirar cuando fue senadora. Nunca existió. Tombo, ¿cómo van a hacer para mantener los votos? Porque la tienen muy difícil, ¿no? Probablemente a Massa algún voto en la provincia se le va a ir y a vos en Capital, bueno, posiblemente también. A ver, en provincia de Buenos Aires es una estrategia que por supuesto se dará a conocer en el momento en el que se haga la presentación. Lo que está claro es que el espacio va a ir a buscar toda la gente que no votó en la elección, un poco lo que planteaban, a reforzar el perfil, en donde Sergio yo creo que va a intentar reforzar lo que tiene que ver con el vínculo puntual de Sergio con los votantes. Caminar el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, recomponer eso que supone decir las mismas cosas pero de un modo distinto. Lo que está claro es que el espacio no va a decir algo diferente, porque nosotros no cambiamos la manera de pensar que tenemos a partir del resultado de la elección. Podemos intentar comunicarlo de una manera distinta, un replanteo que seguramente va a venir del lado de las redes sociales, en donde también hay un proceso de aprendizaje allí, en donde vos tenés fuerzas como Cambiemos, que debe ser, en términos de la campaña digital, la fuerza política más moderna de América Latina, me atrevería a decir, porque las herramientas que utilizan no las tiene nadie, y Cristina también mejoró mucho en ese sentido. Pero vos decís que con mejorar las redes... No, yo lo que creo que no debe ser subestimado la manera en la que se comunica el mensaje. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires también lo hemos visto, y la gran pregunta también va a pasar por cuáles serán los ejes de discusión, porque entre la PASO y la elección general hay 3 o 4 cosas que vamos a ver si el gobierno quiere discutir. Reforma laboral, reforma previsional y reforma tributaria. Son
títulos que el gobierno puso arriba de la mesa, pero que no los dotó de contenido. Pero son para después de las no hay un elecciones. solo... Bueno, ahora, el desafío, claro, bueno, el desafío es preguntar a la sociedad si quieren que lo discutamos desde el después o antes. Pero desde el diagnóstico económico, más allá de cómo lo comunicaron, ¿no crees por cómo votó la gente que quizás exageraron mucho? Es decir, o que la gente hoy no quiere escuchar, por ejemplo, una visión tan dramática como la que planteaba Roberto Lavagna, muchos de los integrantes del equipo económico de Massa. Eso tiene varias lecturas, porque lo cierto es que no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires, en donde Macri sacó 63%, porque yo sumo los votos de Lustó y los votos de Carrió, ambos oficialistas a nivel nacional, y les fue muy bien. Mientras en la provincia de Buenos Aires la mayoría de los votantes le dijeron que no al gobierno nacional. Bueno, sobre esa línea hoy habló Verónica Magario, intendenta de La Matanza. Lo vemos y lo analizamos. 2 de cada 3 bonaerenses le dijeron que no a María Eugenia Vidal. Una gobernadora que tuvo el 60% de imagen positiva en la provincia de Buenos Aires, que en esta elección termine dándole una respuesta a los bonaerenses, diciéndole 2/3 partes que no la quieren y que no quieren que continúe con esta política y esta forma de gobernar, demuestra que la gente ya no le cree más. O sea, que su 60% de imagen termine reflejado tal vez en un 33, 34% de votos, es nada. Esas 2/3 partes son las que le dicen a Cristina que no la quieren más. Bueno, o sea, sí. Para los dos lados. Siempre sucede lo mismo. La lectura de los resultados siempre da este tipo de cosas, pero bueno, está claro que ese sector Cristina va a polarizar Bullrich completamente. es el campeón mundial contra un aficionado. Eso es papelón. Quiero escuchar a Cecilia. ¿Crees que la economía finalmente se va a meter como tema de campaña? Mira, yo creo que la economía hasta ahora fue casi el único tema de campaña. La oposición se concentró en decir que estaba todo mal en la economía. Y quizá ahí hubo un error como de timing, porque no está lejos de estar todo bien en la economía, pero es cierto que la percepción y en lo que se apoya el gobierno, y tenía me parece que a vistas de los resultados tenía una buena lectura de eso, es que la percepción de la gente que de acá en adelante todo lo que le queda es para mejor, digamos que la peor parte ya pasó. Que la expectativa sigue alta. Claro, la expectativa es de que mañana va a estar mejor que ayer, que los problemas más graves los va dejando atrás. ¿Los resolvió? No, le falta una eternidad. Mañana está el tema del paro y probablemente, bueno, el gobierno va a salir ahí con números de empleo y mostrar que el empleo crece y demás. Claro, ahora crece después de una caída fuerte, ¿no? Claro, crece interanualmente contra un julio que había sido pésimo, ¿no? Como contra la peor parte del año pasado, digamos, cuando esperábamos la llegada del segundo semestre que nunca llegó. Pero es cierto que la percepción probablemente de la sociedad sea que de acá en adelante va mejor. Y de acá a octubre, lo que te dicen todas las consultoras económicas es que en octubre probablemente la economía esté en la mejor parte del ciclo, y esté incluso mejor que a fin de año, donde tengas el mejor momento de salarios versus inflación, porque después de las elecciones vienen de nuevo algunos aumentos tarifarios, entonces probablemente vos tengas menor poder adquisitivo en noviembre y en diciembre que el que tengas en octubre. Claro, pero hasta octubre el gobierno planchó todo lo que eran las malas noticias, ¿no? Lo que tenía que ver con anuncios de reforma previsional, que en algún momento lo sugirieron y quedó ahí, reforma laboral, pero fíjate y todo que lo que tiene que ver con los impuestos que se fueron... Y reforma positiva. Los temas económicos están postergados hasta... Nada. De ningún solo proyecto, lo decís vos, lo dice la CGT mañana como uno de los temas. Sí. O sea, se están oponiendo, que esos son los errores de la oposición, sobre entelequia, sobre cuestiones que están en el aire, reforma laboral, reforma previsional. No existe ninguna. Y yo le quiero decir algo a Julio que con su voz imponente me tapó. Subestimar a Cristina es el error que cometen mucho, porque decimos, todo la subestiman, decir que es ilícito, que está acabada, es mentira, porque aparte vivimos hablando de Cristina. Cristina esto, Macri sobre esto, Vidal sobre esto, Magri sobre esto. Claro, Cristina tiene una centralidad política que al gobierno le funciona perfecto. Como lo digo, que la grieta esté como lo digo, cuando era presidenta, Mirá que te lo dice bajito. Presidenta decía,
se agotó. Ya no. Ya tengo una ventaja. Eso lo discutí con Artemio, con todo. Si cuando era, esto había sido un tobogán. El Turquito Menem se fue ganando las elecciones. Y hablamos del truco hasta que nos cansamos. En la Argentina las despedidas son más largas que nada. Digo, la despedida es larga y la ausencia es corta. Ahora, volviendo a Magario, y lo que veíamos recién, un dato interesante en esto tan lineal que plantea de los números, es que en uno de los distritos de la tercera sección electoral donde más creció Cambiemos es precisamente en La Matanza, 2,3% más que en octubre, en la primera vuelta, para no medir Paso, que sería mucho más. Claro, que en octubre de 2015, con cuando octubre, gana Vidal. Exactamente. Ahí, en comparación, Cambiemos, la boleta de Esteban Bullrich, saca 2,3 puntos más y el PJ en La Matanza baja 1,2 puntos, es decir, estamos hablando casi de 4 puntos que se achicó la diferencia en el distrito, en la capital del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, mañana marcha de la CGT, una marcha que llega en un contexto con un sindicalismo muy atomizado. Miramos el informe y nos vamos ya a charlar con Federico Pinedo, que nos está esperando. Convocar a una movilización de protesta el día martes 22 a la Plaza de Mayo. Los gremios de la Central Obrera se volvieron a fragmentar por la protesta de este martes en Plaza de Mayo en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno de Macri. Sin embargo, los gordos que buscan diferenciarse de la línea dura del moyanismo no marcharán contra el gobierno. Consideran que no es momento, y más después de las PASO, donde Macri quedó bastante bien parado. Incluso la semana pasada, el presidente le envió un mensaje a los sectores que convocaron a marchar. Me parece que los gremios no han perdido ese grupo de gremios, bueno, son todos, han perdido la capacidad de escuchar y entender lo que está pasando en la Argentina, lamentablemente. Los rebeldes, con los Moyano a la cabeza, sumaron a la CTA, la kirchnerista y la de Micheli, que quedó mal parado después de hacer una mala elección junto a Pino Solanas. La marcha del 22 es fundamental para decir: no se equivoque, presidente, no vamos a permitir que se avance en quitarnos derechos, se avance en flexibilizar el trabajo en Argentina y que cada vez haya más explotación y salarios más bajos. Así, este martes, Moyano quedará junto a los K como en los viejos tiempos. ¿Tendrá éxito la protesta o volverá a tropezar la CGT? Bueno, estamos ya con Federico Pinedo. Gracias por venir un feriado, así que mucho más valorada tu presencia, Federico. ¿Hay contexto para esta marcha de protesta mañana a Plaza de Mayo, nada más ni nada menos? Yo creo que el contexto es el contexto político. Hay una elección y hay gente haciendo política. Cuando la economía empieza a crecer, cuando el empleo empieza a crecer, cuando los salarios le ganan a la inflación, cuando la inflación baja, hacer una movilización de protesta no parece que tuviera demasiado fundamento, pero me parece que esto está en el contexto de la campaña electoral. A lo mejor los que le hicieron, algunos de los que le hicieron sacaron el 1% de los votos, ¿no? Algunos de los que le hacen fueron candidatos, sí, y sacaron el 1% de los votos. Pero digo, más allá de eso, seguramente pensaban, bueno, el gobierno va a ser un desastre, la elección que va a hacer, y como dice Macri, me parece que no están viendo qué es lo que está pasando en la sociedad argentina, que está construyendo un cambio positivo para nuestro país. Ahora, ¿no hay por parte del presidente un discurso antisindical que pueda hacer que reaccionen de esa manera, más como una reacción para cuidarse en salud que como un reclamo concreto sobre la economía? No, el presidente no es nada antisindical. El presidente... Bueno, pero ha dicho que había que depurar las mafias y entre ellas nombraba el sindicalismo, ¿no? No el sindicalismo como si fuera una mafia el sindicalismo. Hay mafiosos dentro del sindicalismo, cosa que es bastante visible, y el caso más evidente fue el del Caballo Suárez, ¿no? Pero que está preso, digamos. Pero y hay otros mafiosos también, tipos que apretan a la gente, que amenazan, que extorsionan, que hacen una serie de cosas que son del Código Penal, no son de la acción sindical. Ahora, el presidente es un hombre absolutamente respetuoso del sindicalismo. No de ahora, de toda la vida. Él era
era un hombre de empresa y era un hombre de empresa que construía junto con el sindicalismo. ¿Pero él aspira a una renovación dentro del sindicalismo? ¿A que se dé algún cambio? ¿O en ese tema no se mete? No depende de él, no depende de él. Yo creo que todos tenemos que renovarnos en la Argentina, porque la Argentina merece algo mucho mejor de lo que tuvo y mucho mejor de lo que tiene también. Estamos en un proceso de mejora y en un proceso de construcción, y eso requiere renovarse. No se puede seguir haciendo las mismas cosas que se hacían antes y que nos llevaron al lugar deplorable donde estamos, con dos datos, ¿no? Con 1/3 de la población bajo el nivel de pobreza y la mitad de los chicos de la Argentina que no terminan secundario. Digamos, esas son las cosas que son inaceptables y que hay que cambiar. Ahora, ¿les conviene un sindicalismo así de dividido, atomizado completamente, como está? Porque digo, están los que están pidiendo paro general, a los que mañana directamente ni van a movilizar a la marcha. El gobierno no juega a la división. El gobierno a lo que juega es a que la política, los generadores de empleo y los trabajadores puedan sentarse a una mesa a construir una mejor Argentina. El gobierno juega al diálogo, no juega a dividir al otro para ganar una ventajita. El gobierno está tratando de poner lo suyo, de trabajar para que la Argentina cambie. Así que no hace ese juego. Si no cambia drásticamente el panorama electoral, a partir de diciembre va a tener que convivir con Cristina ahí en la Cámara. Ella muchas veces lo ha elogiado, Federico. ¿Cómo cree que va a ser la relación a partir de ese momento con ella? Del lado mío, respeto, como siempre. Además, mi trabajo es poner de acuerdo a la gente, ver en qué estamos de acuerdo para construir sobre los acuerdos. ¿Acá en la Argentina, en este país? En este país. ¿Es posible? Y en el Senado en particular. Y no nos ha ido mal en el Senado en este último año, donde nosotros somos 15 senadores del oficialismo sobre 72. Y hemos construido un montón de leyes en común y esperamos construir muchas más para adelante, ¿no? Así que mi tarea es de buscar coincidencias y de construir consenso. En ese contexto, con Cristina va a ser lo mismo. Ella ha sido errática, algunas veces ha hecho cosas simpáticas, y otra vez me denunció penalmente, así que bueno, tenemos posiciones cambiantes, pero de respeto, creo. Claro, el tema es que seguramente dentro del bloque del peronismo sí ahí pueden sacar una ventaja, porque posiblemente ese bloque no sea lo que es hoy. Puede ser una ventaja o puede ser un problema, no sé cómo lo están evaluando ahora, porque, bueno, lo dijo Pichetto el fin de semana o la semana pasada, es probable que ese bloque se divida. ¿Para ustedes eso es más cómodo para negociar o le genera otro tipo de relación de fuerzas? No, yo creo que hay un sector que le propone a los argentinos la guerra permanente. Muchachos, vamos a estar siempre en guerra, ¿no? Hay que destruir al enemigo. El que no piensa como nosotros es un enemigo de la patria. Hay que destruirlo, bueno, toda esa cosa. Permanente, sin parar, sin descanso. No se relajen, porque esto es la guerra todo el tiempo. Bueno, ese es un sector. Yo creo que eso es el kirchnerismo. Sería buenísimo que se modifique, pero hasta ahora viene insistentemente por ese camino. Entonces vos proponés hacer un monumento a la Virgen María y votan en contra, digamos, ¿no? Este es un camino. Después hay otro camino de gente que dice, pensamos distinto que el gobierno. Ponemos otros énfasis que los que pone el gobierno. Nos gustaría privilegiar otros valores distintos de los que por ahí privilegia el gobierno en este minuto. Pero vamos a construir una Argentina que sea de todos, del conjunto, sobre la base de lo que acordemos. Yo creo que este segundo grupo, que hay una enorme parte del peronismo ahí, es el 80% de la Argentina. Yo creo que los extremos son chiquitos. Hay extremos de un lado y del otro. Me parece que el centro es lo que conduce y ahí tenemos que trabajar. Ahora, esta semana pasó algo que tiene que ver con la suspensión y el inicio del juicio político al camarista Freiler. ¿Está de acuerdo con el modo como se llegó a esa votación, con un senador que estaba por asumir en la Corte Suprema y el otro que no pudo votar en representación de la oposición? Yo lo que creo que Freiler es una vergüenza y es un enorme daño para la Argentina, ¿no? Freiler es un señor que estaba juzgando a una persona
y recibió a esa persona 17 cheques. Y con esos cheques se compró un Mercedes-Benz. Y después se compró una casa enfrente de la Quinta Olivos de $1 millón y tiene que explicar de dónde salió todo eso y me parece que no lo puede explicar. Entonces, eso le hace mucho daño a la Argentina. Eso significa que hay un montón de gente que se queda sin trabajo porque no podés tener un país que tenga un juez así, que es el que dice a cada uno lo suyo. ¿Quién lo decide? Ese señor. Pero de alguna manera no se hizo trampa, si se quiere, para no poder conseguir, digamos, el fin justifica los medios, en este caso porque lo hace el macrismo. No. Primero no lo hace el macrismo. Esto es una votación que los representantes del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, que es el que juzga a los jueces, está conformado por académicos, por jueces, por abogados, por representantes del Senado, mayoría y minoría, oposición y oficialismo, y representantes de diputados, oposición y oficialismo. Ese conjunto de gente, por 2/3 partes, lo suspendió a Freiler y ahora lo va a someter a juicio, y que Freiler se defienda en el juicio. Lo votaron los jueces, así que no es el macrismo. No, pero faltaba un senador que estaba jurando. Un senador, yo supongo que habrá sido difícil para los que votaron hacerlo en esas circunstancias. Digo, si hubiese sido al revés, ¿se hubiesen quejado? Supongo, depende para qué. Yo nunca hubiera defendido a un señor que está destruyendo el Estado de Derecho en la Argentina. No lo podría defender. Me parece que eso es absolutamente lo más relevante. A ver, una pregunta de Pablo de León. Pinedo, ¿cree que al macrismo se lo subestimó siempre? Por un momento parecía que el macrismo no duraba mucho tiempo, apareció esta cuestión del helicóptero, ¿no? Que en poco tiempo iban a terminar con De la Rúa, y hoy terminan imponiéndose a nivel nacional y después teniendo hasta casi, ¿quién puede ser el que sigue? Una reelección de Macri, va Larreta, va Vidal, tienen otro turno. ¿Piensa que se subestimó el proyecto políticamente? Se subestimó siempre al macrismo. Y el macrismo no es un juego de personas, sino que es un grupo de argentinos que decidió entender qué es lo que le está pasando a la sociedad argentina y que aspira a representarla. Nosotros, cuando hay votos en una elección, no decimos son nuestros votos. Los votos son de la gente que elige un representante que lo tiene que representar. Entonces, lo más importante para un político es escuchar para poder representar, tener la humildad de no creérsela a él y poder representar a la gente que lo vota. Entonces, nosotros decíamos estas cosas y se reían, siempre se rieron del macrismo, pero bueno, decían que no podíamos ganar la capital, que no podíamos nunca sacar más del 50% de los votos, después decían que era un fenómeno de la capital y que nunca nos podíamos expandir al país, después decían que fue casualidad que ganó Macri, y ahora siguen diciendo lo mismo, pero bueno, mientras tanto los argentinos van cambiando la realidad. Bueno, el gobierno también, siendo gobierno no, pero Cambiemos también cambió porque se alineó con Carrió, con la UCR, digamos, generaron un espacio también ganador, con ansias de poder, que quizás eso era lo que hasta ahora no había sucedido. Sí, pero eso se hace porque nosotros creemos que el cambio que la Argentina necesita es apoyado por gente que piensa cosas diferentes. Entonces hay gente que ha sido contraria al PRO y que milita junto al PRO en hacer transformaciones que la Argentina necesita, y esperemos que eso lo hagan opositores nuestros, no viniendo a nuestro partido o nuestra alianza, sino construyendo una Argentina mejor, diferente. Hay mucha polémica respecto del caso de Santiago Maldonado y el rol de Gendarmería. La ministra Bullrich en el Senado la semana pasada, bueno, fue bastante contundente defendiendo a esa fuerza. ¿Qué se sabe hasta ahora y qué está haciendo concretamente el gobierno? El gobierno, si Gendarmería tuvo lo que ver, va a ser absolutamente implacable, ¿no? Pero el gobierno no tiene elementos que incriminen a Gendarmería. Así que lo que estamos haciendo es dándole toda la colaboración posible al juez para que el juez tenga los elementos para ir definiendo.
Bueno, seguimos en 23 PM, último bloque, y estamos todos esperando el escrutinio definitivo, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, que se va a dar a conocer, se supone, el viernes, pero hoy ya se conocieron 12 provincias, ahí estamos viendo en la placa, que en realidad básicamente confirmaron, no hubo ningún cambio drástico, salvo la capital de Formosa, que sí se dio vuelta a favor de Cambiemos, y es un dato político muy importante, porque cuando el peronismo, y sobre todo Gildo Infran, en este caso el gobernador eterno, cuando el peronismo empieza a perder la provincia, las capitales de provincia, bueno, es un dato a destacar. ¿Qué creen que va a pasar si gana Cristina en la PASO en el escrutinio provisorio, por lo menos, Marcos? No, yo creo que es muy probable, ¿no?, que el resultado termine siendo un poquito a favor de Cristina. De todos modos, me parece que ella necesitaba un triunfo muy importante como para tener el empuje suficiente para que la polarización no la perjudique en octubre, ¿no? La polarización y también la tendencia de recuperación económica que recién se comentaba, que me parece que de acá a octubre va a ser más sensible. Entonces yo creo que en esas condiciones de empate, por más que ella pueda decir se probó que finalmente ganamos, la verdad que no va a generar demasiado impacto, y sí lo que va a quedar planteado es una elección muy pareja, muy reñida, donde va a tener que salir a pelear el voto, cosa que ella no hizo en la competencia que terminó con las PASO, digamos, ¿no? Ella se instaló bien y después se guardó para evitar errores y para no estar en medio de la trifulca, digamos. O sea, vos la ves jugando fuerte ahora en la próxima no va etapa. A tener otra. Yo creo que está en una situación muy incómoda, porque ella salir a pelear el voto, una expresidenta, frente a Bullrich, es una situación muy incómoda, más teniendo que seducir a un electorado moderado o dubitativo al que ella no está habituada, digamos, ¿no? Es una situación, me parece, muy complicada. Tombo, ¿qué pasa el viernes con la confirmación de los resultados? Yo creo que nada que le cambie la vida a quienes nos están mirando, por cierto. La manera de procesar los resultados electorales por parte de la Argentina me parece que ya pasó. El resto queda para mesas de análisis. Cierto es que en materia económica al gobierno no le quedan más malas noticias por delante de acá a octubre, y también es cierto que el rol de la oposición allí es tratar de hacer notar qué significa esa falta de malas noticias, porque lo que va a pasar es que nos vamos a estar peor, pero no se va a notar temperatura, el consumo no va a levantar de manera que se sienta que es más fácil llegar a fin de mes. No va a ser más difícil, no va a ser más fácil, y allí, por supuesto, la oposición tiene un desafío y el gobierno te va a mostrar un montón de datos que no van a hacer sentido en el bolsillo. Ahí el resultado, si gana Cristina por un punto, por medio punto, o pierde por 200 votos, me parece que no le cambia la vida a nadie. O sea, para vos el escenario que planteaba Cecilia más temprano de una leve recuperación que se va a empezar a sentir... Lo comparto, pero lo que ella, donde Cecilia dice leve, yo digo, en la carnicería no va a ser más fácil. No vas a vender muchas más entradas de cine, va a estar todo en el número de Twitter y en el titular de los diarios. Pero llegar a fin de mes, plantear una vacación mejor, no, eso no se va a notar. Vas a notar una economía más holgada, pero nada que signifique que quien nos está mirando meta más horas extra, esté más cómodo, sea más fácil llegar a fin de mes. Eso no se va a notar, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, en ese caso, Cecilia, suficiente igual para que el gobierno pueda recuperar los puntitos que necesita para ganar. Sí, y hay dos cosas que probablemente después veamos a lo largo de estos meses hasta octubre alguna noticia más, pero tenés, por un lado, los créditos de ANSES. Los créditos de ANSES se dan a un ritmo de 12.000 créditos por día. 12.000 créditos por día, de 5.000 pesos, pero a un segmento al que nunca le llegó el crédito, le está dando plata directo en el bolsillo de un solo golpe. Sí. Y el Procrear, que terminó toda una etapa administrativa en la que demoró muchísimo, pero que ahora arranca a un ritmo de, están escriturando unas 400 casas por día, 400 viviendas por día de crédito. Dos lecturas, lo que dice ella es súper importante, porque Procrear es positivo, crédito de 5 lucas es la gente que no llega a fin de mes, que está todo porque perdió contra la inflación. La mayoría dice que va a arreglos de la casa y demás, pero es cierto que buena parte de esos créditos, cuando le preguntan para qué los va a usar, dice para cancelar otras deudas o para gastos corrientes, digamos. Claro. El que agarre ese crédito para decir, bueno, hago una compra en el supermercado y tiro unos meses porque la verdad es que no llego con el día a día, eso. Julio, si gana Cristina se confirma el triunfo de ella, ¿el gobierno toma envión? ¿Le conviene o
Cristina complica el quedó escenario. reducida a su persona. O sea, en el resto del país no hay nada. Si no fuera ella, no tiene a quién delegar. ¿Sí? Como es ella sola, el kirchnerismo desaparece y ingresamos en la etapa de la democracia. Por eso creo que lo de Massa, lo de Urtubey, lo de cada uno de los pedazos que van quedando, va a ir a lo que vos planteabas, que era un frente. Si acá va a haber un frente centro-izquierda y uno centro-derecha, tipo Uruguay o México. O México, o Chile. Me parece que esas dos opciones, Cristina desaparece. No ves de ninguna manera la posibilidad que ella pueda ganar en octubre. Pero ¿y si gana qué cambia? Va a ser senadora. Bueno, cuando Massa ganó la provincia de Buenos Aires, parecía que iba a ser presidente, Pero, ¿no? Perdón. Te cambia la relación de fuerza en el peronismo, La Julio. historia es cuando va para arriba y cuando va para abajo. Cambiemos va para arriba, Cristina va para abajo. El tobogán está. La foto que le sacás es en caída. ¿A qué velocidad cae? Cristina va para abajo, pero haciendo pelota a todo el peronismo. Y el macrismo va a estar feliz de que siga haciendo pelota a todo hasta el 2019. Menem se fue igual. No importa. Lo que quieran Pero vivir. van a ser 4 Tienen que años más de rajar. macrismo. Menem destruía a Dualde. Hoy no hay un Dualde. Iba contra Dualde. Pero hoy no hay un Dualde. Más bien que no hay un Dualde. Digo, no hay un Dualde, no porque fuera Gardel y Pero Lepera, pero sino más bien todo lo contrario, pero manejaba la provincia Pero de una Buenos Aires. oposición va a surgir, porque tampoco el gobierno es tan lúcido para no tener nadie en contra. Pero ¿de dónde va a surgir El si gobierno- los votos no los tienen? ¿Cómo? Una oposición va a surgir porque las sociedades dan una oposición. No queda el PRO solo. Si en la de que viene, la elección del 19, van a tener una alternativa y la van a tener fuerte. Pero para eso ¿Con hace quién? falta la humildad de los tipos, de Massa, de Urtubey, de Randazzo, de Pichetto, que sean humildes y se sientan y después digamos en lo la que mejor Argentina, nos va. en la Argentina Son todos la peronistas. Hay mucha ambición, soberbia, la ambición es el sustituto de la humildad. Hace rato largo, para todos los partidos. Humildad no hay, pero ambición esta, sabe cómo elección funciona. puede ser una buena elección para el PNJ, porque en 2015 pudieron decir, más o menos como en el 99, perdió solamente el candidato presidencial, digamos, ¿no? El PJ como tal no salió derrotado. Yo creo que ahora va a ser un golpe para el peronismo territorial. Y eso puede ser aleccionador y útil, digamos. Yo no creo mucho en estas comparaciones con países vecinos, digamos. La tradición de la política argentina es diferente, digamos. Hay que ver cómo se recompone el peronismo más allá de... ¿Quién te iba a decir que la UCR iba a ser casi un socio minoritario de una coalición liderada por el PRO y exitosa? Está bien, por eso está recomponiendo Quizás como partido. con el peronismo digamos, ya no alcanza para gobernar. No, o yo ser creo que alternativa. puede ser que la recomposición del peronismo venga de la mano también de alianzas que habrá que ver cómo En eso se Massa componen, ¿no? Stolbizer funciona, porque ese sistema planteado como alianza tiene mucho peso para salir de la ortodoxia, que después de Menem y Kirchner, ¿sos ortodoxo de qué? No sabés de qué. Bueno, un clásico. Julio Bárbaro se queda siempre con la última palabra. Nos estamos despidiendo. Nos vemos mañana